te pido que ellos salgan de aquí diferente, cada uno de ellos. Que a través de esta palabra todos de aquí salgamos llenos de tu Espíritu Santo. Que salgamos aquí llenos de ti, oh Padre mío. Tu nombre, Cristo Jesús, úsame. La gloria y honra sea tuya. Oramos esto en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Aleluya. Qué tan bueno es el Señor. Amén. Hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y hoy vamos a ver varios versículos, pero por el momento vamos a leer versículos 56 al 66. Hoy vamos a tratar de terminar este capítulo. Yo sé que son varios versículos, pero vamos a tratar de terminarlo. Aleluya. Espero que la hayan pasado bien este fin de semana. Doy gracias a Dios que, ¿verdad? El viernes hubo casa llena, ¿verdad? Y pues como dije en la oración, unos hermanos hoy les tocó trabajar, por eso no están. Hay unos hermanos que están enfermos y por precaución mejor decidieron no venir hoy. Y oremos por ellos, mis hermanos. Amén. Y vamos ahorita a entrar a la palabra. Lo tienen Lucas capítulo 1, versículos 56 al 66. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dice: y se quedó María con ella, Elizabeth, como 3 meses después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: la rectificación del sacerdote justo. Vean conmigo: la rectificación del sacerdote justo. Hermanos, avanzamos en nuestra serie en Lucas y vemos que María había viajado de Nazaret a Judá, ¿verdad? Nazaret estaba en la región norte y ella viaja hacia el sur aproximadamente 80 millas para anunciarle a Elizabeth el encuentro milagroso que había tenido con el ángel Gabriel. Y la Biblia nos dice que María se queda con Elizabeth por aproximadamente 3 meses. En base al versículo 38, en base al versículo 48 de este capítulo, vemos que María, mis hermanos, era una mujer joven, humilde, servidora y servicial. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo durante esos 3 meses que se quedó en Judá con Elizabeth? El pasaje no nos dice, pero en el versículo 38 y 48 nos dice que ella era una mujer muy servidora. Entonces, sin duda, mis hermanos, ella se quedó con Elizabeth
para ayudarle en esos últimos 3 meses que le tocaba de embarazo. Y luego, mis hermanos, después de 3 meses, justo unos días antes del nacimiento de Juan, María regresa 80 millas otra vez hacia el norte para regresar a Nazaret. Entonces, mis hermanos, unos días después, como acabamos de leer, se cumplió el tiempo para que naciera el bebé. Y Elizabeth, mis hermanos, con mucho gozo da a luz al niño prometido por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, esto era espectacular. ¿Por qué? Porque Dios a través del ángel le había dicho a Zacarías, le dijo 9 meses atrás, le dijo: Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y Dios le dice a través del ángel que él será grande ante los ojos de Dios y hará que muchos israelitas se conviertan al Señor. Vemos que no todo israelita, porque era descendiente de sangre de Abraham, automáticamente seguía al Señor. No. Sino Juan iba a venir a convertirlos al Señor. Y la palabra del ángel hacia Zacarías, del hijo, dijo: y él va a preparar a la gente para la venida del Señor. Esas eran buenas noticias, porque significaba que el tiempo del Mesías para nacer y venir estaba muy, pero muy pronto. Dios, mis hermanos, había prometido esto, si se recuerdan, en medio de una gran imposibilidad. La posibilidad de que Zacarías y Elizabeth tuvieran un hijo era casi imposible. Vemos que la Biblia dice que ambos eran avanzados en edad, pasado ya el tiempo de tener hijos. Pero vemos que no hay nada imposible para el Señor. ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? Aquí vemos que 9 meses anterior Dios había dicho lo que iba a pasar, y 9 meses después pasó. Dios cumplió con su palabra. Vemos que la Biblia nos dice que cuando nació el bebé, todos los vecinos y parientes se regocijaron con Elizabeth por esta gran victoria. Era una gran victoria, mis hermanos. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de este nacimiento imposible, en la cual todo dice que no, mas Dios dice que sí? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender, mis hermanos, y entender que Dios cumple lo que Él dice. Podemos aprender que Dios dijo y Dios hizo. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor, porque lo que Él dice pasará. No hay por qué dudar de su palabra. No hay por qué dudar de su palabra escrita, que si pasará o no. Hemos visto simplemente a través de este capítulo que cuando Dios habla, Él cumple lo que Él dice que va a hacer. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Moisés dijo: si Él lo dice, ¿acaso no lo hará? Y si Dios lo habla, ¿acaso no lo ejecutará? Aleluya. El salmista David en Salmo 119, versículos 89 al 90, dijo: para siempre, digan conmigo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esas son palabras grandes. Son palabras que solo podemos atribuir a Dios, pues Él es el único que no ha mentido, jamás. Tito dice que hay una cosa que Dios no puede hacer, y eso es mentir.
porque Él es perfecto. Salmo 119, 89 dice, de generación en generación es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande, es perfecta, es altísima. Timoteo dice, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es fiel de generación en generación para siempre. Él cumple su palabra. Si la creemos o no, Él la cumplirá. Dios hace lo que Dios dice. Para Dios, mis hermanos, su palabra es lo más importante y valioso. ¿Verdad? Muchas veces hay personas de palabra y hay personas no de palabra. Hay personas que sus palabras, cuando ellos dicen que van a hacer algo, son personas que tú puedes estimar porque ellos cumplen lo que dice al momento que dicen que lo van a hacer. Pero no toda persona es así. Mas Dios es perfecto y fiel a su palabra. Para Dios su palabra es lo más importante y valioso. De hecho, Dios se dirige por medio de su palabra. Y aquí, mis hermanos, en esta porción no solo encontramos el cumplimiento de la palabra a través de la palabra de Dios a través del ángel, sino también encontramos el cumplimiento de la palabra de Dios a través del profeta Miqueas. Noten que el ángel vino y dijo que iba a nacer un niño y su nombre iba a ser Juan. Pero 400 años antes, un profeta de Dios también lo había dicho. Un profeta de Dios también lo había profetizado de antemano. Y vemos que Dios cumplió la palabra de su profeta y la palabra de su ángel, porque Dios es fiel a su palabra. Veamos esto. Vayan conmigo a Miqueas capítulo 4. Aleluya. Miqueas capítulo 4. Solo váyanse unos libros hacia la izquierda. Es el último libro en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Perdón, dije Miqueas, Malaquías, capítulo 4. Lo dije para ver si estaban poniendo atención. Malaquías 4. Miren lo que dice versículos 5 al 6. ¿Lo tienen? Miren lo que dijo el profeta. Dijo, he aquí, yo os envío el profeta, ¿quién dice ahí? Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir que el profeta dijo, antes de que venga Jehová, Dios enviará al profeta, ¿quién? Elías. ¿Qué va a hacer este hombre Elías? Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Noten que este profeta iba a venir para preparar el camino del Señor que iba a venir. Ahora vayan conmigo a Lucas capítulo 1 y veamos este cumplimiento. Lucas 1:17, vamos a regresar un poquito atrás. Lucas 1:17. ¿Lo tienen? Miren lo que Dios dirá de este niño que nació a través del vientre de Elizabeth. El ángel dijo, este niño irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten aquí, mis hermanos, encontramos simplemente en estos dos ejemplos, y hay muchísimos, pero encontramos simplemente en este ejemplo dos cumplimientos extraordinarios a través de este embarazo milagroso de Elizabeth y Zacarías. Aprendemos a través de este simple ejemplo que Dios es fiel a su palabra.
que Dios se dirige por medio de su palabra, que Dios se conduce por medio de este libro que aquí tú tienes en tu mano. Entonces que todo lo que Dios hace es a través de este libro, todo lo que cumple es a través de este libro, todo lo profético aquí está y se está cumpliendo. Sabiendo que Dios es fiel a su palabra y que Él se dirige completamente bajo estos 66 libros que aquí están escritos, ¿qué te debería causar eso a ti? Eso te debería de causar y conmoverte hacia ella. Esta es la mente de Cristo. Esta es la mente de Dios en páginas entendibles para que tú y yo podamos meditar en ella, permanecer en ella, atesorarla y escudriñarla. Salmos 1:1 dice: bendito aquel que medita en su palabra día y noche. Bendito aquel. Hay bendición para el que se mete en este libro. Hay promesas grandísimas para nosotros creer y confiar en este libro. Sabiendo que Dios es fiel a su palabra, esto debería causarte a ti a desear esto más que la miel. David dijo: tu palabra, tu ley es más dulce que la miel para mi paladar. ¿Qué es lo más dulce para ti? Cristo Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesús en ese entonces usó 3 referencias al libro de Deuteronomio. Él se estaba refiriendo a la palabra escrita. Te pregunto, mis hermanos, les pregunto, sabiendo que Dios es fiel a su palabra, que Él se conduce conforme a su palabra y todo es por su palabra, que nunca pasará, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Sabiendo eso, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? Viéndolo tan magnífico, milagroso, profético, especial, ¿cuándo fue la última vez que tú comiste de estas páginas y te deleitaste en ella para saciar tu alma, para saciar tu mente? ¿Cuándo es la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste 2 o 3 capítulos seguidos? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Dios por medio de su palabra que es fiel y verdadera? He dicho esto ya varias veces. La Biblia lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero el autor fue el Espíritu Santo. Todo libro que tú lees, el autor no está presente. Mas este es el único libro que cuando tú lo lees, el Espíritu Santo, el mismo autor, está contigo en ese momento. Estamos pasando tiempo en ella. Dios cumple su palabra. Si cumple su palabra, yo me voy a meter en su palabra para entender quién es mi Dios, para entender quién es mi Salvador. Y no solo eso, mis hermanos, sino que aquí encontramos una frase tan, pero tan profunda. Miren lo que dice Lucas 1:58. Lucas 1:58 dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes, digan conmigo, Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Noten esa frase tan poderosa, linda. Dice, Dios había engrandecido para con Elizabeth su misericordia. Dios había extendido sobre Elizabeth misericordia, compasión y amor. Pero Dios no solo ha engrandecido su misericordia con Elizabeth, sino contigo y conmigo también. Vemos que cuando Él engrandeció la misericordia sobre Elizabeth,
produjo adoración. Pero muchas veces Dios es tan bueno y engrandece su misericordia sobre nosotros, pero lo que sale no es adoración, sino es apatía, indiferencia, desobediencia, cuando lo que debería salir de nosotros es gozo, alegría, como dice ahí, se alegraron, se regocijaron con ella. Dios, hermanos, de la misma manera ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. ¿En qué forma? Te ha salvado. Te ha protegido en estos 2 años de pandemia. Te ha sostenido. Te ha protegido. Te ha traído comida. Cada día no te ha faltado nada. Dios ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Dios nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y ha prometido estar con nosotros para siempre. Esta gran misericordia de Dios, mis hermanos, no debería alejarnos de Dios como ocurre con muchos. Cristo Jesús predicó en el Sermón del Monte y la palabra dice que desde ese momento muchos dejaron de seguirlo. Jesús, tus palabras son muy difíciles de seguir. Jesús le dice a Pedro, ¿te vas a ir tú también? Pedro, ¿qué le dice? ¿A dónde más iré? Si solo tú, oh Dios, tienes ¿qué? Palabra de vida eterna. Aleluya. Aquí está lo mejor. Aquí está lo grande. Es hora de que nos metamos en su palabra, nos metamos en su palabra infalible, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y lo vemos a través de este ejemplo. Esta gran misericordia de Dios, esta gran fidelidad de Dios debería de llevarnos y movernos hacia más fe y más obediencia en el Señor. Veamos esto. Miren lo que ocurre. La historia nos dice que 8 días después de que Juan nació, 8 días después de que del nacimiento del bebé, llegó el día de su circuncisión. Todo niño, todo varón israelita tenía que ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto lo vemos en Génesis 17, cuando Dios hace un pacto con Abraham, y lo vemos recalcado otra vez en Levítico, capítulo 12, versículo 3, en donde Dios quería que todo varón tuviera esta circuncisión como señal que habían y eran parte del pacto inmerecido de Dios. Y ese día, ese 8º día, cuando nacía un varón, ese día no era cualquier día, sino era un evento especial. Hoy en día, ¿verdad? Se hace un baby shower o cuando nace el bebé todos van a visitar porque quieren cargar al bebé, etcétera, etcétera. Pero para los judíos ese era el día en donde se reunía la gente, la vecindad, los vecinos, los parientes, porque como eran todos conectados, al escuchar la noticia todos iban a esa casa para ver al bebé y ver cómo ese bebé iba a tomar esa señal física de parte de Dios. Y el que hacía esta circuncisión era el padre. Entonces Zacarías le iba a tocar hacer él mismo la circuncisión en su hijo. Y normalmente lo que hacía era que en ese día especial, en ese día de fiesta, después de la circuncisión, anunciaban el nombre del niño. Era como algo suspenso. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y en el 8º día era cuando anunciaban el nombre del niño. Y el pasaje deja entender, recuerden, ahorita Zacarías está mudo, no puede anunciar el nombre de su hijo, no lo puede anunciar porque está mudo.
El pasaje deja entender que la gente comenzó a llamarle al bebé Zacarías. Imagino que vieron al bebé y dijeron: Zacarías, oh, miren a Zacarías, qué lindo, qué tan hermoso, miren sus cachetes, y a lo mejor le empezaron a dar besitos, quién sabe. Pero Elizabeth rápidamente los interrumpe y les dice no. Dice no, enfatiza el no, un no enfático, y dice no, su nombre no es Zacarías, sino que se llamará Juan. Juan significa gracia. Aleluya. La gente quedó asombrada, confundidos. La gente quedó sorprendidos y preguntaron: Juan, ¿por qué? Hasta hicieron la pregunta: si no hay nadie en tu parentela que se llama con ese nombre, ¿por qué le van a llamar Juan? Entonces la gente, ¿verdad? Elizabeth dice: se llamará Juan, pero dice, a lo mejor ella está confundida. Preguntémosle a Zacarías. Y le preguntan por señas a Zacarías, que ni podía hablar, y como vamos a ver, ni podía escuchar. Vemos que lo que le ocurrió a él fue tremendo. Desde que entró al lugar santo y no creyó en el Señor, en ese momento quedó mudo y también quedó sordo. Ahorita vamos a ver eso. Y, ¿verdad? Le preguntan a Zacarías cuál va a ser su nombre. Y miren lo que dice Lucas 62. Lucas 1:62. ¿No tienen? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una ¿qué? Tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Noten cómo en el versículo 62 le preguntaron por señas. Si él podría haber escuchado, le hubieran dicho: hey, ¿cuál es? Y él hubiera respondido, pero también se estaban comunicando con él con señas. Es decir, él no podía escuchar tampoco. Por 9 meses, ni hablar ni escuchar. ¿Qué puede imaginarse eso? Eso está tremendo. Yo hubiera quedado asustado. Si eso te pasara a ti, tú te quedarías asustado completamente. ¿Cuándo se me va a quitar esto? ¿Sí o no? Vemos que le pidieron, él pide una tablilla y empieza a escribir en esa tablilla y pone: Juan es su nombre. Aleluya. Hermanos, al momento de Zacarías escribir el nombre del niño, la palabra dice que de inmediato su boca fue abierta, su lengua fue suelta y él comenzó a bendecir al Señor. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, encontramos por fin, digan conmigo, por fin. Encontramos por fin en Zacarías la fe que él no tuvo 9 meses anteriormente. Aquí en Zacarías por fin encontramos la obediencia que él no tuvo 9 meses anteriormente. Aquí en este versículo, en este momento, encontramos el fin de su disciplina de parte del Señor. Él había sido disciplinado por el Señor. ¿No crees en mí? Ah, bueno, no vas a hablar ni escuchar por 9 meses. Pero aquí, por fin Zacarías tuvo fe, el cual no tuvo 9 meses atrás. Tuvo obediencia a la palabra esta vez, que no creyó hace 9 meses atrás, por lo cual fue el fin de su disciplina de 9 meses, porque había aprendido su lección y esta vez obedeció y creyó sin titubear o tambalear. Aleluya. Esta vez rectificó.
lo que no había hecho anteriormente. Por eso le puse de tema la rectificación del sacerdote justo. Porque remedió lo que no hizo hace 9 meses atrás. Vemos aquí en Zacarías un aprendizaje. Vemos en Zacarías un crecimiento. Vemos en Zacarías otra madurez espiritual más grande que la que tenía hace 9 meses atrás. Vemos una fe que esta vez sí está creyendo en su palabra. Encontramos en Zacarías santificación, transformación. Ya no era el mismo hace 9 meses atrás. Había aprendido, había obedecido, había creído y había actuado en fe. Su nombre es Juan. Lucas 1:6 nos dice que Zacarías era un hombre justo, pero ahora 9 meses después era un hombre santificado. Voy a repetir. Lucas 1:6 dice que Zacarías era un hombre justo e irreprensible, pero ahora 9 meses después era un hombre que había pasado por la disciplina del Señor, un aprendizaje de parte de Dios mismo por 9 meses, un aprendizaje difícil, duro, sin poder hablar o escuchar. Pero había aprendido de ello. Cuando llegó la hora de obedecer, esta vez sí lo hizo. Cuando llegó la hora de creer, esta vez sí lo hizo. Por lo cual vemos un crecimiento en su vida espiritual. Vemos algo que se llama santificación. Zacarías era un hombre justo, pero ahora 9 meses después era un hombre santificado. Les pregunté anteriormente, mis hermanos, ¿cuándo es la última vez que conviviste con Dios a través de su palabra? Pero ahora te pregunto, ¿has crecido? Zacarías creció. Te pregunto a ti ahora, ¿has crecido? ¿Has madurado tú? ¿Has sido santificado? ¿Has aprendido de las disciplinas de Dios? ¿Has aprendido de tus errores o sigues en las mismas? De hace 9 meses atrás, de hace 10 años atrás, de hace 20 años atrás. Hay personas aquí que aún no han cambiado desde su vida, desde el momento que dieron su vida al Señor. Qué tremendo cuando has visto la mano de Dios en tu vida múltiples veces. ¿Cómo puede ser que 9 meses después, 5 años después, o quizás tú creciste en el Evangelio y aún estás en las mismas? ¿Cómo puede ser eso, mis hermanos? Zacarías no se quedó en las mismas, sino él creció, él maduró, él aprendió de sus errores y no iba a cometer los mismos. ¿Se pueden imaginar que Zacarías, en vez de haber escrito Juan, hubiera puesto Zacarías Jr.? Esa vez no solo hubiera permanecido mudo ni sordo, sino hubiera estado ciego. Más disciplina del Señor. Pero vemos que esta vez, porque hubo obediencia, hubo fe, hubo aprendizaje y crecimiento, vemos que lo que hace y lo que pasa es que comienza a escuchar, comienza a hablar y comienza a profetizar. Aleluya. Gloria a Dios. Como Zacarías, a veces nosotros vamos a cometer errores, mis hermanos. Zacarías cometió un error. Él era justificado, creía en Dios, pero cuando llegó la hora de creer en su palabra, dudó, no tuvo fe. Pero 9 meses después, ya no cometió el mismo error. Tú y yo, como Zacarías, vamos a fallar de vez en cuando. Vamos a cometer errores. Pero como Zacarías tenemos que aprender de esos errores y no caer en las mismas una vez más. Hay personas que han dicho que cuando hay un hoyo, si tú caminas y te caes y no sabías que estaba ahí, no fue tu culpa, no sabías. Pero cuando sabes que hay un hoyo y caminas,
es tu culpa. No es la culpa de nadie más. Así que mis hermanos, estás creciendo. Zacarías creció. Estás creciendo tú. Miren lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Miren lo que Pedro le dijo a los discípulos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Hermanos, la fe en el Señor es el primer paso, no el último paso. Es lo que te entra a una relación con Dios, pero ese es solo el comienzo. Hay mucho más en el Señor. Por lo cual, Pedro dice, añade a tu fe, ¿qué? Virtud. Y a la virtud añádele conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal añade amor. Estás creciendo tú, mi hermano, como creció Zacarías. Hermanas, están creciendo jóvenes, niños. Are you growing in Christ? Estás creciendo en Cristo Jesús. El libro de Hebreos dice, para este tiempo ya deberías haber sido maestro, dice la palabra. Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 2, dijo, yo quise hablarles como espirituales, pero no pude. Tuve que hablarles como a niños, pues todavía están bebiendo leche. Ahorita los bebés, los niños, todavía beben leche. Es su comida, lo necesitan para crecer. Pero cuando crecen no pueden vivir solamente de leche, necesitan comida sólida. Pero hay muchos que todavía están bebiendo leche, pero ya tienen 15 años en el Evangelio. Eres un joven ya y todavía solo estás tomando leche. Hay un problema. Estás creciendo en el Señor, mi hermano. Como a Zacarías. A veces vamos a cometer errores, pero tenemos que aprender de ellos y crecer en nuestra fe y en nuestra justicia. Porque Zacarías, mis hermanos, es porque Zacarías obedeció e hizo lo correcto. Miren lo que pasó con él. Regresemos a Lucas 1, 67. Miren lo que pasó con él. Después de remediar y rectificar las cosas y obedecer y creer. Miren lo que le pasó a Zacarías. Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre, ¿qué le pasó? Fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y profetizó. Noten qué le sucedió a Zacarías a través de obedecer, a través de confiar en la fidelidad de su palabra y hacer lo que Dios le mandó hacer. ¿Qué le pasó a él? Él fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías se llenó completamente del Espíritu. Alex cantó 2 cantos muy ideales para este mensaje. Que dice, avívame, avívame con tu Espíritu. Y este último canto decía, Espíritu, fuego santo, consume toda mi vida. El fuego de Dios purifica como el oro, quita las impuridades y lo hace más perfecto, más brillante.
Noten esto. Estamos concluyendo hoy el capítulo 1. Próxima semana vamos a entrar al capítulo 2. Noten esto. Este capítulo larguísimo es de 80 versículos. Es largo. Este capítulo menciona a 5 personas por nombre. 5 personas son mencionadas por nombre. Herodes, María, el niño Juan, Elizabeth y Zacarías. Noten esto. En el versículo 15 nos dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, cuando escuchó la voz de María. Juan fue lleno del Espíritu Santo. En el versículo 35, María fue llena del Espíritu Santo. En el versículo 41 dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en el versículo 67 que acabamos de leer dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Estas 4 personas fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos escucharon y obedecieron la palabra fiel del Señor. Por lo cual fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quién de estos 5 personajes mencionados por nombre en este capítulo no fue lleno? Herodes. ¿Por qué? Porque en él no había fe. En él no había obediencia. No solo se trata de fe, se trata de obediencia a esta palabra escrita. ¿Qué es lo que había en Herodes? Había odio. Había codicia. Herodes, ¿cuántos se recuerdan la información que dijimos acerca de Herodes? Era un hombre muy codicioso de los grandes lujos. Mató a su suegra, mató a su esposa, mató a 2 de sus hijos porque tenía temor que le querían quitar el reino. Era un hombre que tuvo 10 esposas. Este hombre odiaba a la gente, odiaba a todos que querían oponerse a él. Es ese mismo Herodes que mandó, como vamos a ver en el próximo capítulo, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque no quería que Jesús le quitara su trono. En Herodes había odio. ¿Hay odio en ti? Si hay odio en ti, tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es paz y amor. Algo que no concuerda con el odio. ¿Hay en ti codicia de cosas que le pertenecen a alguien más ya? ¿Materiales? ¿Alguna persona? ¿Qué de la fornicación? ¿Estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, jóvenes? Los que están casados, adulterio. O quizás estás deseando a alguien que ya está casado en tu corazón, cuando lo que debería haber dentro de ti es rectitud, justicia y santidad. En Herodes había matanza, él mató a gente. Tú dices, pero yo no he matado a nadie. Cristo Jesús dijo, el que odia a su hermano en su corazón, lo ha matado en su corazón. Cuando alguien va a matar a alguien, ahí no comenzó el odio en el corazón. Y no lo pudieron contener, por lo cual se convirtió en acción. Entonces, tú primero, antes de matar a alguien, exteriormente los matas adentro. Quizás nosotros no matamos porque vamos a ir a la cárcel si lo hacemos. Y no queremos ir. Pero si no hubieran consecuencias, a lo mejor lo haríamos. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Estos 4 personajes fueron llenos del Espíritu Santo, menos Herodes. Mucha gente cree ser lleno del Espíritu Santo, pero no lo son.
Mucha gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo es dar un grito de júbilo. Muchas personas piensan que ser lleno del Espíritu Santo es danzar. Muchas personas creen que ser lleno del Espíritu Santo es levantar las manos en adoración. Y mis hermanos, yo sé que esto suena fuerte y no te quiero decir que no lo hagas. Esas son expresiones de adoración. Y gloria a Dios. Te invito a que lo sigas haciendo. Y de hecho, Iglesia Gracia de Dios necesita más de esas expresiones porque a veces los miro muy apagados. Así que no les estoy diciendo que no lo hagan. Háganlo. Eso es bueno. Que tu corazón exalte al Señor de diversas maneras. Aleluya. A través de una danza, a través de saltar, a través de un grito de júbilo. Hazlo. Pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Aquí no vemos que ellos hicieron todo eso, pero fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A través de la qué? Creer en la palabra y actuar en obediencia. Eso es lo que trajo la llenura del Espíritu Santo. Déjame decirte que esas cosas, un grito de júbilo, danzar, levantar, tocar aquí un instrumento, incluso predicar, o servir, o tener una posición en la iglesia, nada de eso implica llenura del Espíritu Santo. Yo puedo estar predicando en esta noche y estar seco del Espíritu Santo por no obedecer lo que aquí está escrito. La palabra dice que los dones son irrevocables. Yo puedo predicar en pecado y aún que salga bien. Eso está tremendo. Déjame decirte que una señora una vez visitó esta iglesia, Iglesia Gracia de Dios, y ya nunca regresó. Le llamé, hermana, ¿por qué ella nunca regresó? Y dijo, porque ahí no está el mover del Espíritu Santo. Yo dije, ¿a qué te refieres? Yo, sí, no hay danza, no hay... Ella no entendía qué era ser lleno del Espíritu Santo. Y repito, no hay nada malo en eso. Son expresiones de adoración, hazlo. Pero ser lleno del Espíritu Santo no se dice, sino se muestra. Ser lleno del Espíritu Santo no se dice, sino se muestra a través de cómo tú vives en tu hogar. Cómo tú vives y te conduces en el trabajo. Cómo tú hablas fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que tú ves en la televisión, en tu teléfono? ¿Qué es lo que meditas aquí? ¿Qué es lo que estás pensando? Tú dices, nadie me ve. Mi esposa, mi esposo no me ve. Pero Dios sí te ve. David dijo en Salmos 139, si estoy bien, dijo, Señor Dios, antes de hablar, antes de decir una palabra, tú ya sabes lo que voy a decir antes de que yo lo diga. Dios sabe nuestros pensamientos. Hermanos, esa hermana, esa señora no sabía que era ser llena del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que si estás lleno del Espíritu Santo, estás viviendo conforme a su palabra en tu hogar, en tu trabajo, en cómo hablas, qué es lo que ves, qué es lo que meditas en tu mente, qué es lo que ocurre en tu corazón? Tu obediencia, así es como tú mides si estás lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona en verdad está lleno del Espíritu Santo, lo que fluirá será fe y obediencia, amor, bondad, gozo, paciencia, bondad, dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. La cual Pablo dijo, la cual es, no hay ley contra tales cosas. Estando lleno del Espíritu Santo, Zacarías comenzó a profetizar acerca de la vida de su hijo. Lo que salió de él por ser lleno fueron palabras proféticas. Y miren lo que Dios le revela a través de él. Y vemos que es cierto porque sabemos la historia. Pero miren
Zacarías, sin saber en detalle lo que su hijo iba a hacer, lo profetiza. Miren lo que dice. Y Zacarías 67, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó en un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le servíamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, ¿qué dice ahí? Niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Señor Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En el Espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y así pasó. En este pasaje, mis hermanos, para resumir, vemos el nacimiento del hijo de Zacarías. ¿Qué nos enseña el cumplimiento del nacimiento del hijo de Zacarías? Nos enseña la fidelidad de Dios a cuanto a su palabra. La fe de Zacarías, mis hermanos, nos demuestra que debemos obedecer a Dios aun cuando nos cuesta. Y la llenura de Zacarías nos demuestra que en verdad es ser lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, les dejo con ese mensaje, los dejo con ese sermón. Métete en este libro. Punto número 1, métete en este libro. 2, créelo y obedece. Y 3, por ende serás lleno del Espíritu Santo. Aleluya, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor Dios, por